Mi tarjeta de acceso aún funcionaba aquella mañana cuando entré. Sería la última vez, aunque yo todavía no lo sabía. Estaba equilibrando una barrita energética medio derretida sobre mi teclado mientras arreglaba un despliegue de código que nadie sabía que se había roto. Nuestro algoritmo central, el que nos puso en el radar de aquella adquisición de 500 millones de euros, estaba fallando en los servidores de equilibrio de carga de la costa mediterránea. Y si no lo hubiera detectado, Diego habría culpado a la latencia en la nube en la reunión diaria de mañana, como siempre hace cuando no entiende algo, que es la mayoría de los días. Mientras tanto, yo estaba 7 pestañas adentro en una sesión de depuración. WhatsApp sonando como una máquina tragaperras de Las Vegas cuando un becario, Dios le bendiga, se acercó con un café con hielo que no había pedido, dijo que Diego lo enviaba. Dijo que era un agradecimiento por toda mi ayuda durante el sprint de auditoría. Casi me reí tan fuerte que resoplé. El agradecimiento venía con una nota adhesiva pegada al vaso de plástico. Sigue dándolo todo. Recuerda, no es necesario unirte a la llamada del comprador hoy. Asuntos confidenciales. Cara sonriente con gafas de sol. Fue entonces cuando lo supe. Verán, el algoritmo que estaban vendiendo como nuestro motor de optimización propietario no era nuestro. Era mío. Mío de cuando vivía en una pensión de mala muerte con una pizarra y el insomnio como compañeros de piso, mío de antes de la ronda de financiación Serie B, antes de los puffs. Antes de que Diego se pusiera carillas dentales y tuviera seguidores en LinkedIn, pero técnicamente, pertenecía a una SL ahora inactiva que formé cuando aún creía en proteger mi trabajo. Algo en mí me dijo que no la disolviera cuando Recursos Humanos me contrató en la empresa hace 4 años. Metí el archivador con esos documentos originales en el cajón inferior de mi escritorio y me olvidé de él por un tiempo hasta que esta adquisición comenzó a moverse. Por cierto, si aún estás escuchando y te preguntas cómo termina esto, no olvides pulsar el botón de suscribirse y darle a me gusta. En serio, la mayoría de la gente nunca lo hace, pero ayuda más de lo que crees. Y sí, hay un equipo detrás de estas historias. Y no, ninguno de nosotros recibe los cafés con hielo de Diego. De todos modos, dentro del edificio, a nadie le importaba cómo funcionaba el motor, solo que escupiera gráficos bonitos con ahorros de costes de 2 dígitos. Los ingenieros me respetaban. Legal me ignoraba, ventas no podía pronunciar mi apellido. No estaba en la página de liderazgo. No aparecía en el vídeo promocional para el comprador. No me invitaban a las cenas elegantes con el equipo del comprador donde todos llevaban sudaderas deportivas a juego y brindaban por la sinergia como si fuera una cosecha rara. Pero cada línea de código que estaban a punto de vender llevaba mi sangre. Sangre literal. Una vez me corté un dedo en un rack de servidores roto y seguí tecleando. Conocía cada indicador de eficiencia, cada condición de conmutación por error, cada secreto codificado que nunca limpiaron antes de compartir las versiones. No estaba amargada. En realidad, no. No sobrevives una década en el sector tecnológico como mujer sin aprender a tragarte el orgullo y la dignidad como gachas de avena. Tenía mi equipo, mi propósito. Me dejaban en paz la mayor parte del tiempo. Me necesitaban demasiado como para meterse conmigo, hasta que ya no fue así, porque una vez que la adquisición empezó a ser real, los ejecutivos llegaron como una marea. Y Diego la surfeó directamente al frente. De repente, era el visionario detrás de nuestra pila de optimización. Mis notificaciones de WhatsApp disminuyeron. Me excluyeron de reuniones que solía liderar. Incluso mis tickets de gira comenzaron a reasignarse misteriosamente a nombres nuevos que no reconocía. Al principio, pensé que era solo ruido. El caos antes de la bonanza. Todos recibiríamos primas, yo me tomaría 2 semanas en las Canarias. Quizás finalmente compraría una silla mejor. Pero entonces, una mañana, el jefe de operaciones y desarrollo me preguntó de dónde venía cierta dependencia. Era una que yo había creado a medida, profundamente incrustada en el repositorio central. Parece que apunta a un registro privado. ¿Reconoces este nombre? Sí. Era el nombre del paquete de la antigua SL, el que usaba para subir versiones protegidas durante mis días de consultoría. Los pelos de mis brazos se erizaron como el aire antes de una tormenta eléctrica. Esa noche, fui a casa, busqué en una vieja caja fuerte de mi armario y encontré la escritura de constitución. Y allí estaba, mi nombre, mi firma y una cláusula clara sobre los derechos de retención de software propietario. Me serví una copa de vino tinto barato, inicié sesión en el panel de administración de la SL y cambié el estado de inactivo a activo. Y así, mi nombre volvió a la vida. Aún no tenían ni idea. Anunciaron la adquisición de la manera más estúpida posible. Una reunión general con bandejas de empanadillas frías de supermercado y un proyector que no se conectaba al portátil de Diego. Él estaba allí, hurgando el cable HDMI como si le hubiera ofendido personalmente, mientras la mitad de la sala revisaba WhatsApp y la otra mitad intentaba recordar si habían actualizado sus currículums últimamente. Luego, como si fuera una charla inspiradora, que no lo era. Finalmente consiguió que el paquete de diapositivas funcionara y declaró con esa sonrisa de vendedor de coches de segunda mano: hemos entrado en un nuevo y emocionante capítulo.
Hemos sido adquiridos por Soluciones Globales Vista Verde. Unos aplausos corteses, algunos y un tipo al fondo mascullando. Así que, ¿ahora usamos corbatas? La única sorpresa real llegó cuando Diego lo llamó un hito de valoración de 500 millones de euros, como si él personalmente hubiera impulsado el precio de las acciones con su carisma y su mediocre gomina. Pero yo me senté allí, mordiéndome la mejilla por dentro, porque sabía lo que Vista Verde quería. No era Diego. No era nuestra interfaz de usuario endeble que parecía diseñada por alguien que odiaba los colores. No era el eslogan de nuestro equipo de marketing, optimizar más allá del mañana. Lo que fuera que eso significara. No, lo que querían. La joya de la corona de toda la adquisición era el algoritmo de optimización que permitía a las empresas de logística ahorrar millones reduciendo el desperdicio en tiempo real. Lo que yo había construido sola durante 5 años. No es que alguien lo dijera en voz alta. Mantengamos la discreción, dijo Diego al final de la reunión, ajustándose los gemelos como si estuviera audicionando para ser un villano de Bond de bajo coste. No especulen. No contacten a nadie en LinkedIn. Y si no son parte del equipo central del trato, quédense en su carril. Sus ojos se posaron directamente en mí cuando lo dijo. Fue sutil, pero no del todo. Quédate en tu carril. Esa frase golpeó como una bofetada disfrazada de apretón de manos. Sonreí, pequeña, tensa, profesional, pero algo en mí hizo clic como un cinturón de seguridad abrochándose antes del impacto. Después de la reunión, todos se dispersaron a los canales de WhatsApp y a charlas susurradas de café. Yo no los seguí. Volví a mi escritorio, ignoré los emojis de felicitación y abrí el cajón inferior de mi archivador. Se atascó un poco. No lo había abierto en años, y allí estaba, una sencilla carpeta de cartulina, con los bordes rizados como hojas muertas. Dentro, un borrador de patente provisional impreso, de 5 años de antigüedad, mi nombre en el encabezado, mi SL en el pie de página, lenguaje legal escrito con la claridad impulsada por la cafeína de una mujer sin nada que perder y demasiado que demostrar. El borrador describía el árbol lógico del algoritmo con doloroso detalle. El mismo algoritmo que estaban a punto de vender como si fuera una silla de oficina vieja que nadie quería. Pasé las páginas, el corazón latiéndome con fuerza. Las cláusulas que había escrito eran básicas pero herméticas. Si cualquier versión derivada del algoritmo se despliega comercialmente sin mi acuerdo de licencia explícito, me reservo el derecho de buscar la aplicación a través de medios legales y federales. En ese momento, me había parecido dramático, incluso paranoico, pero ahora se sentía como una mecha que podía encender, no porque quisiera volar nada por los aires, sino porque estaba cansada de ver a hombres de traje sonreír mientras pasaban por encima de mi trabajo. La clave, esa SL todavía existía. Había pagado la tasa de renovación de 10 euros el trimestre pasado por costumbre, justo después de pagar mis multas de aparcamiento y renovar mi tarjeta de socio de mi supermercado. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de claridad. No me iba a quedar en mi carril. Iba a dibujar nuevos, y tenía el mapa. Me enteré de que me habían excluido de la sala de datos por un mensaje de WhatsApp, ni siquiera uno real. Solo un error de permisos cuando intenté abrir la lista de verificación de integración que habíamos estado construyendo durante semanas. Acceso denegado. No tienes la autorización requerida para ver este documento. Eso fue todo. Ni un mensaje, ni una advertencia, ni un oye, Ana Lucía, un aviso, te vamos a bloquear el proyecto en el que te desangraste durante media década. Parpadeé, actualicé, volví a intentarlo. El mismo mensaje. Así que me levanté y caminé tranquilamente hacia la oficina de la esquina de Diego, la del bonsái falso y el póster de un astronauta que decía, piensa en grande. La puerta estaba entreabierta. Dentro, él estaba recostado en su silla ergonómica de diseño, descalzo, con los pies en alto, riendo con uno de los analistas del comprador en altavoz. Y sí, fue útil al principio, pero a este nivel, necesitamos mentes estratégicas, no programadores. No llamé. Simplemente abrí la puerta. Saltó como si yo fuera el fantasma de la competencia. ¡Ey! Ana Lucía arrastró las palabras, cubriendo el micrófono como si yo no pudiera seguir oyendo la risita condescendiente del analista. Estábamos justo. ¿Qué pasa? Me revocaste el acceso. Me dio esa media sonrisa practicada. La que usaba cuando explicaba a los becarios por qué debían fingir que sus conflictos de calendario eran reales. Sí, solo temporalmente. Nada personal. Ya sabes cómo van estas cosas. Necesidad de saber. Más allá de tu nivel salarial, lo dijo en voz alta, delante de un testigo. Más allá de tu nivel salarial, asentí una sola vez, lentamente, y luego me di la vuelta y salí sin decir otra palabra. Pasé por delante de los chicos de ventas que fingían teclear. Pasé por delante de la gerente de RRHH que siempre usaba cardigans como armadura. Bajé el ascensor, pasé el escáner de tarjetas de seguridad roto que nunca arreglaron. Salí por las puertas principales al gris velo del aparcamiento que siempre olía a café quemado y hormigón húmedo. No lloré, no grité. Llamé a Javier, mi abogado de patentes.
Todavía tenía su número guardado bajo abogado de emergencias en mi teléfono. Ana Lucía García. Respondió como si ya estuviera medio girando en su silla. Maldita sea. No sabía de ti desde. Espera, ¿2019? Están vendiendo el algoritmo. Hubo un instante de silencio. Luego silbó. Bajo. ¿El de la SL? Sí. Inactiva cuando redactamos la retención de pi para. Ajá. El módulo central, ese módulo, exactamente ese. Dime que guardaste la documentación. Cada página impresa, firmada, con marca de tiempo, guardada en un cajón cerrado con llave. Javier ya estaba abriendo archivos en su ordenador. Pude oír el tecleo. Esto podría ponerse feo, murmuró. Nunca transferiste los derechos a la empresa. No, me contrataron como empleada, no como autónoma. Y nunca cedí ninguna reclamación de propiedad. Ni siquiera lo pidieron. Idiotas. Dejé que la palabra flotara en el aire. Creen que soy reemplazable, dije, con voz inexpresiva. Están apostando a que me quedaré callada para que el trato siga adelante. Bueno, dijo Javier, están a punto de descubrir que no eres una socia silenciosa. Eres la arquitecta original, y legalmente sigues teniendo las llaves. Se levantó una brisa, agitando los extremos de mi abrigo como en una película de bajo presupuesto. La ira fría que había estado hirviendo en mi pecho se asentó en algo más agudo, como el clic de un seguro de un arma quitándose. Me excluyeron, dije. Así que, yo estoy volviendo a entrar. Javier se rió. Entonces, desempolvemos al dragón. ¿Todavía tienes las credenciales de la SL? Acabo de resetear la contraseña esta mañana. ¿Quieres enviar una notificación formal de licencia o esperamos hasta que estén sudando tinta? Miré de nuevo el edificio. Ventanas de suelo a techo, pegatinas de startup pretenciosas. La silueta de Diego paseando con un café en la mano como si hubiera inventado la cafeína. Esperaremos, dije. No lo verán venir. La voz de Javier era tranquila, nítida. Entonces, prepararé los documentos. Colgué, guardé el teléfono en el bolsillo trasero y caminé hacia mi coche. El sol finalmente se abría paso entre las nubes, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Y por primera vez en semanas, sonreí. A la mañana siguiente, preparé una cafetera con café tan fuerte que disolvería la ansiedad, y vacié todo el cajón de papeles viejos sobre la mesa de mi cocina. Parecía que un tornado de facturas, formularios de impuestos y rotuladores secos lo había golpeado. En algún lugar debajo de esa pila estaba mi ventaja. Trabajé, al estilo de detective de la vieja escuela, porque si iba a desafiar una fusión multimillonaria, no podía permitirme ni una sola laguna. Encontré todo. El certificado de constitución de mi SL, el borrador de patente provisional con un sello de notario, los registros de commits de Git mostrando mi firma personal en las ramas más antiguas del algoritmo, incluso un hilo de correo electrónico entre un antiguo director técnico y yo, agradeciéndome por haber prototipado el módulo de forma independiente. Antes de la integración. Solo esa línea era oro. Una sola frase que probaba la autoría antes de que la empresa existiera en su forma actual. Organicé todo en un archivador ordenado etiquetado acceso de raíz. Me pareció poético. Luego contacté a Javier de nuevo. Él incluyó a una asociada junior de su firma. Se llamaba Teresa, de 28 años, aguda, con ese tipo de fuego discreto que me recordaba a mí misma hace 10 años. Cuando la conocí en la cafetería frente al juzgado, ya tenía un bloc de notas legal cubierto de apuntes. Leí los borradores de los documentos, dijo, con los ojos brillantes. Usted construyó esto sola antes de su empleo bajo una entidad separada. Y la empresa nunca requirió una transferencia formal de PI, no. Diego pensó que los acuerdos de confidencialidad eran suficientes. Ella parpadeó. Así no funciona la ley. Bebí mi café. Diego no hace leyes. Hace de buenas vibras. Teresa sonrió. Entonces, arruinemos su rollo. Mientras ella revisaba la documentación, volví a la oficina, no dentro, sino a la cafetería de enfrente. Me gustaba observar cómo se movía la gente cuando creían que eran intocables. A través del vestíbulo de cristal, pude ver a Diego liderando a la junta directiva a través de una presentación de diapositivas sobreproducida. Gesticulaba demasiado, su mandíbula moviéndose como la de un político, los ojos escaneando la sala en busca de aprobación. Algunos de los ejecutivos jóvenes se rieron demasiado alto. Los ingenieros no. Vi a mi antiguo compañero de equipo, Néstor, saliendo de la reunión antes. Parecía cabreado. Le envié un mensaje de texto con una palabra, café. 10 minutos después, se deslizó en la silla frente a mí, todavía con su sudadera con capucha, ojeras. Está presentando tus diapositivas, dijo antes de que yo preguntara. Palabra por palabra. Y escucha esto, añadió, le cambió el nombre al módulo de optimizador ágil a motor D-Rex. Casi me ahogo con mi bebida. ¿D-Rex como el dinosaurio? Sí, dijo Néstor inexpresivamente, grande, tonto y ruidoso.
Por un segundo, ambos nos quedamos sentados riendo en voz baja. No era una risa feliz, era la risa agotada, la que ocurre justo antes de que se desate una tormenta. Luego su rostro se puso serio. Mira, Ana, no lo escuchaste de mí, pero el representante técnico del comprador preguntó sobre el acceso al repositorio. Diego dijo que ahora está todo centralizado, pero revisé los registros. Todavía apareces como la propietaria original. Fruncí el ceño. ¿Significa que no me ha revocado las claves? O no sabe cómo, o no se da cuenta de que todavía tienes credenciales de superusuario. Me recosté, dejando que eso se asimilara. Mi código, mi acceso, mi SL, cada pieza todavía me conectaba de formas invisibles. Néstor bajó la voz. Intenté decírselo. Le dije, oye, sabes que ella todavía tiene las claves originales del repositorio, ¿verdad? Él me despidió con un gesto, dijo, está bien. Ahora soy el administrador. Pude imaginarlo. El movimiento despectivo de la mano. La sonrisa de autosuficiencia. Él pensaba que el poder venía de los títulos. Nunca entendió que el poder real reside discretamente en los permisos. Gracias, dije. Y no te preocupes, no voy a ir a por todas, asintió, confiando en mí, aunque probablemente no debería haberlo hecho. Más tarde esa tarde, me reuní con Teresa de nuevo en la firma. Ella ya había obtenido los registros de reactivación de la SL de la base de datos estatal. Está activa, dijo, deslizando una copia impresa por el escritorio. Archivada a tu nombre, reactivada hace 3 semanas. Esa es tu empresa, Ana Lucía. Y según los documentos, tu SL conserva la propiedad exclusiva y los derechos de licencia sobre cualquier motor de optimización derivado, lenguaje que usted misma escribió. ¿Brillante? En aquel entonces, pensaba que era excesivamente protectora. En aquel entonces, usted era inteligente. Trabajamos en silencio por un tiempo. Ella redactó la demanda inicial de licencia, pero le dije que no la enviara todavía. El momento importaba. Quería que el cuchillo se retorciera exactamente cuando cortaría más hondo, justo antes de la firma. Mientras guardaba mis cosas, Teresa dijo, ¿puedo preguntar algo? Dispara. ¿Por qué no simplemente dejar que lo compren? Obtendrías un pago, sin mala sangre. Sonreí débilmente, porque esto no es sobre mala sangre. Es sobre recordar quién sangró por el trabajo. Esa noche, fui a casa, encendí una vela y releí cada correo electrónico, cada registro, cada marca de tiempo. No por venganza, por precisión. A medianoche, tenía toda la cadena trazada. Fechas, dependencias, huellas digitales. No necesitaba gritar, ni publicar, ni filtrar nada. Todo lo que tenía que hacer era esperar y dejar que el rastro de papel hablara más fuerte de lo que yo nunca podría. Me golpeó alrededor de las 2 a.m. Sentada en mi sofá en chándal con el borrador de la demanda de licencia abierto en mi portátil y un tazón de cereales que se estaba convirtiendo en papilla a mi lado. El cursor parpadeaba en la parte inferior de la pantalla como si me desafiara a firmar. Solo unos pocos clics, un nombre, una marca de tiempo. Eso es todo lo que se necesitaría para tirar una tuerca a una máquina de 500 millones de euros. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, dudé, no por miedo. He vivido de fideos instantáneos caducados y programado con una mano mientras aplicaba hielo a la tendinitis en la otra. He estado sin blanca, ignorada y descartada por reclutadores que querían compatibilidad cultural en lugar de competencia. No, esto no era miedo. Esto era el susurro de culpa, que se rizaba por los bordes de mi concentración como niebla. ¿Qué pasa si esto hunde el trato? ¿Qué pasa con el resto del equipo? ¿Estoy siendo mezquina? Cerré el portátil y miré al vacío. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido de mi nevera antigua y el chirrido ocasional de las tuberías de la calefacción, como si los huesos del edificio gemieran bajo el peso de mi indecisión. Entonces llegó el recuerdo. Hace 2 años, 11:43 p. Estaba en la oficina sola de nuevo, con la sudadera con capucha puesta, el pelo en un moño despeinado, mirando un muro de registros de errores que tenían cada vez menos sentido cuanto más los miraba. Tenía una barrita energética a medio comer encajada entre páginas de ecuaciones escritas a mano, y mis ojos me picaban como lija. Recuerdo haber mirado la puerta de cristal y ver el reflejo de Diego mientras pasaba por fuera, sin chaqueta de traje, con la corbata suelta, riendo con un tipo en mocasines que no reconocía. Más tarde descubrí que estaban en un evento del sector. Traducción, cócteles caros y promesas vacías. Esa noche, me quedé hasta las 3 a.m. Esa noche, encontré la solución que eventualmente se convertiría en la columna vertebral de nuestro optimizador logístico. Esa noche, Diego publicó una selfie con la leyenda, conectando con visionarios, brindando, vida emprendedora. Él no estaba en las trincheras. Nunca lo estuvo. Y ahora estaba de pie frente a juntas directivas y compradores con el pelo engominado y un guión que robó de mis cuadernos, fingiendo que había liderado el equipo de innovación como si no me hubiera preguntado una vez si Python se podía compilar en PowerPoint. No, esto no era mezquino. Esto no era sabotaje.
Esto era reivindicación. Reabrí el portátil. El borrador de la licencia me miró fijamente, paciente como siempre. Revisé cada línea de nuevo. La cláusula que Javier y Teresa habían añadido a mi petición: este requisito de licencia no impide la adquisición o integración comercial, siempre que se reconozca la autoría original y se negocie una compensación. No era un golpe de gracia. Era palanca. Una línea roja. Un educado carraspeo legal que decía: se olvidaron de algo. Hice clic para firmar. La firma digital se deslizó en su lugar como una pieza de rompecabezas que encaja. Y con eso, crucé la línea. Ya no me escondía en segundo plano. Ya no pedía ser recordada en una nota a pie de página. Ya no me encogía para que Diego se sintiera más alto. Los documentos fueron guardados, con marca de tiempo, encriptados y listos para enviar. Me recosté y exhalé. No el tipo de respiración nerviosa que proviene del riesgo, sino el tipo que tomas cuando finalmente te pones más erguida después de cargar algo demasiado tiempo. Una especie de paz que no había sentido en años. No estaba tratando de destruir nada. Solo me estaba asegurando de que mi nombre finalmente estuviera en el registro. Que la empresa viviera, que el trato siguiera adelante, pero que nadie se fuera pensando que Diego construyó lo que los mantenía a todos a flote. Él pulió el adorno del capó. Yo construí el motor, y ahora tendrían que pagar por ambos. Diego prácticamente vibraba de suficiencia cuando la rueda de prensa salió en vivo. Lo observé desde mi apartamento, con el portátil equilibrado sobre una almohada, bebiendo café quemado mientras él reía falsamente ante preguntas fáciles de periodistas del sector que claramente habían copiado y pegado el kit de prensa de la empresa en sus artículos. Nuestro motor de optimización propietario, dijo, enfatizando la palabra nuestro como si no la hubiera escuchado por primera vez de alguien que le explicaba que era un algoritmo, es un salto revolucionario en la inteligencia de la cadena de suministro. Silencié el audio y miré su rostro congelado a mitad de un gesto. Parecía una foto de archivo de un hombre fingiendo tener una idea. 24 horas para la firma. Esa mañana, Teresa había presentado el paquete de demanda de licencia ante el registro mercantil y la notaría. Se enviaron copias directamente al equipo legal del comprador. Todo limpio, lenguaje educado, tono profesional. Pero debajo de la jerga legal, el mensaje era simple: no se puede comprar lo que no se tiene derecho a usar. Lo recibieron 36 minutos después del inicio del bombardeo mediático de Diego. 38 minutos después, un abogado del equipo del comprador marcó el correo electrónico. 42 minutos después, alguien en su departamento de contratos empezó a buscar en su archivo de due diligence. A los 50 minutos, un correo electrónico de una sola línea salió del servidor legal del comprador y aterrizó en la bandeja de entrada de Diego. Asunto: consulta urgente de Pi. Cuerpo: por favor, explique esta solicitud de patente de la señorita García. Sin emojis, sin firmas, solo eso. Y en algún lugar lejano, en una sala de juntas vestida como una bóveda de banco, la energía cambió. Diego no lo sabía todavía. Por supuesto, en ese momento, estaba demasiado ocupado atendiendo una llamada telefónica escenificada para contenido de LinkedIn mientras estaba de pie junto a nuestro logo como si acabara de resolver el hambre mundial. Pero entre bastidores, el ambiente se había enrarecido. La primera vez que supe que estaba funcionando fue por Néstor. Solo un simple mensaje de WhatsApp. Néstor, Ana, ¿hiciste algo? Legal está perdiendo la cabeza y Diego se encerró en su oficina. Yo, ¿define algo? Néstor, presentaste algo, ¿verdad? Yo, solo reclamando lo mío. Néstor, Dios mío. Cerré WhatsApp y dejé que la quietud se instalara. Mis manos estaban sudorosas, no por duda, solo por el peso de la situación. Una batalla de 10 años librada en silencio, todo reduciéndose a este preciso momento. El iceberg finalmente saliendo a la superficie. Y, Dios mío, se sentía bien. No celebraba. Todavía no. Todavía había demasiadas incógnitas. ¿El comprador se retiraría? ¿La empresa implosionaría? ¿Intentarían culparme por el retraso? Posiblemente, pero por ahora, no podían avanzar sin reconocerme. No a Diego. No al motor D-Rex. No al club de chicos que me había excluido y se había reído al hacerlo. A mí, Ana Lucía García. Podrían inventar la narrativa que quisieran en la prensa. Pero en los canales secundarios, en las videollamadas legales y en los contratos con revisiones, ahora había una verdad que no podían ignorar. Paseaba por mi salón, los nervios agitados pero controlados. Teresa ya estaba atendiendo llamadas, desviando preguntas y enviando copias de la documentación con marca de tiempo a quien la necesitara. Esto no se trata de detener el trato, repetía ella, con voz tranquila y firme. Se trata de asegurar la licencia adecuada para la API desarrollada antes del empleo. Práctica habitual. Era buena. Javier también me había enviado un correo electrónico, solo una línea: bienvenida a la mesa. A última hora de la tarde, el chat de grupo de la empresa se había quedado en silencio. No más memes, no más cuentas atrás para el descorche del cava.
Solo quietud, la clase de quietud que significa que las nubes de tormenta se acercan. Me recosté en mi sofá, con los ojos entrecerrados, la tensión vibrando bajo mi piel. Este era el momento antes de que la mecha tocara la pólvora, y yo finalmente sostenía la cerilla. A la mañana siguiente, las copas de cava habían desaparecido de la sala de conferencias. Las magdalenas personalizadas con el logo de la empresa, encargadas por marketing hacía 3 semanas, permanecían sin abrir en la nevera, el glaseado empezando a derretirse bajo la luz fluorescente. ¿Y Diego? Él estaba sudando a través de su camisa en una llamada titulada Punto de contacto de alineación interna, que es código para Dios mío, gánales tiempo. Lo sabía porque Néstor me había reenviado la invitación. Solo para tu información, dijo, les está diciendo a la Junta que todo está bajo control. Efectivamente, Diego estaba intentando salir del apuro con un farol como un mago borracho que estropea el gran truco. He hablado con el asesor legal, dijo, paseando frente a una pizarra llena de palabras de moda como apalancamiento, sinergia y accionable. La reclamación de Pi es un malentendido burocrático. Se está resolviendo. Pura farsa. Una farsa absoluta. Mientras tanto, el lado del comprador se había quedado extrañamente silencioso. Sin llamadas, sin seguimientos. Sus abogados habían iniciado lo que llamaron una retención pendiente de revisión interna de cumplimiento, que es jerga de fusiones para congelar todo hasta que estemos seguros de que esto no es radioactivo. Diego podría haber convencido a los becarios y a los mandos intermedios de que todo estaba bien. Pero olvidó una cosa clave, los abogados no hacen optimismo, hacen documentación. Así que, mientras él bramaba, ellos examinaron la letra pequeña. Y lo que encontraron fue una marca de tiempo, una pequeña nota inocua enterrada en el historial de commits original del motor de optimización. Hace 3 años, una línea de código firmada con una huella digital directamente vinculada a mi SL. Una línea en el encabezado del archivo. Licenciado bajo Ana Lucía García la Optimización SL. Todos los derechos reservados. Javier y Teresa lo habían marcado en el paquete original de cese y desista, pero verlo confirmado independientemente por los auditores técnicos del comprador, eso lo sé yo. No me enteré por ellos. Me enteré por el equipo legal interno de nuestra empresa, específicamente por un tipo llamado Felipe, quien una vez me acorraló en una fiesta de Navidad para explicarme por qué el blockchain podría revolucionar los recursos humanos. Nunca nos habíamos llevado bien. Llamó alrededor de las 10:13 a.m. Hola, Ana Lucía. Soy Felipe. Solo teníamos algunas preguntas aclaratorias sobre alguna documentación que usted haya podido presentar. Me recosté en mi silla, corrí las persianas a medias y dejé que el sol de la mañana rayara la pared de mi salón. Supongo que ha leído el documento. Sí, pero puede que haya. Soy la propietaria de los derechos, Felipe. Revise los documentos. Silencio. De acuerdo, dijo finalmente con ese tono excesivamente cuidadoso que usan los abogados cuando se dan cuenta de que están en el lado equivocado de un puente levadizo. Le informaré al asesor jurídico general, añadió. Hágalo, dije. Luego colgué. Más tarde, Néstor envió otro mensaje. Néstor, Diego está intentando decir que te excediste y qué pasará. Yo, ¿alguna vez le dices a un coche que no necesita su motor? Néstor, jajaja. ¿Debería empezar a hacer copias de seguridad de los archivos? Yo, solo salvaguarda tu cordura. Esto va a hacer mucho ruido. Para la hora del almuerzo, la junta directiva había convocado una sesión de emergencia. Nadie sonreía en la pecera de cristal de la suite ejecutiva. La gente se movía como fantasmas, rápido, en silencio, con la mirada baja. Diego salió de la reunión con la expresión de un hombre que había mordido una magdalena y encontrado un tornillo dentro. Observé el caos desplegarse como si fuera una obra de teatro que ya había visto. Mismo acto, diferentes disfraces. Construyeron toda la propuesta sobre mi trabajo, luego borraron mi nombre de los créditos. Ahora que los focos se habían vuelto candentes, estaban apresurándose para averiguar cómo apagarlos. Pero yo ya no me escondía. ¿Qué miraran? ¿Qué buscaran? Cada miga de pan que seguían conducía directamente a mí. Y por una vez, yo no era la que se explicaba, yo era la respuesta. Convocaron la reunión de emergencia a las 3 p.m. en punto. El CEO, Diego, asesoría jurídica interna, algunos miembros de la junta directiva que normalmente solo salían de sus guaridas para las primas trimestrales, y conectada por Zoom desde una oficina minimalista que gritaba hora facturable, la abogada principal del comprador. Yo no fui invitada. No necesitaba serlo. Néstor, bendita sea su alma caóticamente neutral, me había dejado accidentalmente en un hilo secundario donde se habían copiado el enlace y la agenda de la reunión. Lo observé desplegarse como una ópera con mala iluminación y sin intermedio. Diego abrió la voz una octava demasiado alta, fingiendo que todo estaba bien. Obviamente, esto es un bache en el camino, dijo, sudando a través de su cuello. Hemos investigado el documento de Pi y es un pequeño descuido, un malentendido. El módulo fue desarrollado bajo nuestro paraguas corporativo.
Ingeniería había abierto la colaboración. Es difuso. El CEO, Martín, no parpadeó. ¿Difuso? Diego asintió tan fuerte que parecía un muñeco de cabeza temblorosa en un badén. Martín se volvió lentamente hacia Legal. ¿Es difuso? Felipe, el mismísimo Revolución Blockchain, tosió y se ajustó las gafas. Estamos revisando toda la documentación presentada por el consejo de la señorita García, pero hay una indicación sustancial de que su reclamación no pudo terminar. La abogada del comprador, una mujer llamada Herrera con pómulos lo suficientemente afilados como para presentar una orden de alejamiento, quitó el silencio a su micrófono y levantó un documento a la cámara como si estuviera presentando una prueba en un tribunal. Esto, Dio, es el borrador de la patente original de la SL presentado hace 5 años bajo la entidad de Ana Lucía García con lenguaje que concede derechos exclusivos para cualquier despliegue comercial de la lógica de optimización. No levantó la voz. No lo necesitaba. Su nombre, continuó, pasando las páginas, aparece en cada versión del código fuente que recibimos, cada commit de hit, cada nota de dependencia. Esto no fue una contribución de una empleada. Fue un producto fundacional que nunca fue transferido. No pueden vender lo que no poseen. La sala quedó en silencio. Y entonces Diego, a su puro estilo, echó la culpa a ingeniería. Bueno, balbuceó, ese es el problema con los entornos de desarrollo abiertos. Las cosas se ponen turbias. Ya sabes, inicio de sesión compartido, pushes colaborativos. Ingeniería debería haber aclarado quién tocó qué. Los ojos de Martín se entrecerraron. ¿Estás diciendo que la culpa es de Néstor? Yo. Estoy diciendo que nuestro equipo carece de estructura. Pero esto no se trata de culpar, se trata de avanzar. Herrera levantó una sola ceja. A menos que esto se resuelva de inmediato, nuestro equipo legal aconseja no firmar. Y así, el ambiente se desplomó. Estaban a 19 horas de firmar un acuerdo de 500 millones de euros y el comprador acababa de amenazar con retirarse por mi culpa. No lo sabían, pero yo estaba al otro lado de la pared, sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de mi salón, viendo a Diego desinflarse como una pelota de playa con una fuga lenta. Que se retorciera. Que Martín sudara a través de su corbata. Ya no estaba enojada. Ya no, estaba clínica. De la misma manera que ejecutas pruebas en un script fallido. Identificar el error. Documentar el fallo. Impulsar la solución. En este caso, el error era Diego. Y la solución, reconocimiento, propiedad, pago. Podían quedarse con las magdalenas. Yo quería el crédito y el cheque. Herrera cerró su archivador y terminó su llamada con una frase: pónganse en contacto una vez que los derechos de licencia estén completamente aclarados. Hasta entonces, Vislaverde pausará todo el progreso contractual. Clic, zoom, ventana desaparecida. Martín se quedó mirando a Diego, quien ahora estaba visiblemente en pánico. Arréglalo, murmuró el CEO. Arréglalo. Pero no había nada que arreglar. Habían construido su reino sobre arena, y la marea había subido. Cada línea bajo la que intentaron enterrarme, yo había grabado mi nombre en ella, y la tinta se había secado. El trato no solo se estancó, se congeló como un cuerpo en el espacio, suspendido, sin aliento, con escarcha formándose en los bordes. Ningún comunicado de prensa, ninguna copa de cava, solo una actualización discretamente emitida en el portal de inversores. Vislaverde Global ha decidido pausar los procedimientos de adquisición a la espera de una revisión adicional. Dentro de la oficina, cayó como un apagón. Un segundo, todos están montados en la euforia de una salida, al siguiente, están entrecerrando los ojos en la oscuridad, preguntándose qué salió mal. RRHH se puso en alerta máxima. Reunión general cancelada. Los rumores giraban más rápido que la máquina de café. Algunos decían que el comprador encontró fraude. Otros culparon a la exposición a la cadena de suministro. Solo unos pocos sabían la verdad. Solo unos pocos sabían que tenía un nombre, el mío. Para el mediodía, el calendario de Diego había desaparecido del servidor compartido. Una línea estéril de RRHH apareció en el chat de WhatsApp de la empresa. Diego Ruiz se aparta de su puesto a la espera de una investigación interna. Se aparta como si fuera su idea. Como si no lo hubieran arrastrado prácticamente de su silla ergonómica de diseño, una junta directiva que de repente se dio cuenta de que su visionario olvidó comprobar quién era el propietario real del producto que estaban vendiendo. El CEO, Martín, parecía un hombre a mitad de un empaste de conducto sin anestesia. Durante una revisión legal de emergencia, se sentó hundido en su silla, los nudillos blancos contra el borde de la mesa, mientras Felipe se tragaba su orgullo y confirmaba sin ambigüedad que los derechos de licencia del motor de optimización eran propiedad plena de Ana Lucía García bajo su SL reactivada. No había solución alternativa, ni laguna legal, ni apretón de manos amistoso ni NDA que pudiera borrar ese rastro digital. Y así, el imperio que intentaron vender sin mí se derrumbó. No en escombros, sino en realidad. Esa noche, después de que el polvo se asentara, después de haber calentado mi triste cena en el microondas y medio visto un documental que no me interesaba, mi teléfono zumbó.
Un número conocido, sin emojis, sin preámbulo, solo una línea. ¿Estaría abierta a discutir una licencia directa con usted? Era de Herrera, la abogada principal de Vista Verde. La miré por un segundo, luego sonreí, pequeña, cansada, pero real. Nadie más copiado. Sin copias, sin Diego, sin Felipe, sin Martín, solo yo. El algoritmo no estaba muerto. El trato no estaba muerto. Solo tenían que pasar por la verdadera propietaria esta vez. Agarré mi bolsa del portátil, la misma que había usado durante años, deshilachada por las esquinas, una vez reparada con cinta adhesiva después de un percance en el control de aeropuerto. Deslicé mi cargador, revisé la carpeta por última vez. No necesitaba ensayar. Los documentos hablaban por sí mismos. Al salir de mi apartamento, la farola parpadeaba sobre mi cabeza como si no supiera si zumbar o apagarse. El aire era fresco, tranquilo, por primera vez en semanas, el peso que me oprimía el pecho había desaparecido. Esto no era venganza. No fue vindicación. Fue algo más limpio, algo más tranquilo. Propiedad, control, un regreso a lo que siempre debió ser mío. La empresa no se derrumbó. La tecnología no desapareció, el motor seguía funcionando. Pero ahora ya no estaba en manos de hombres que robaron el crédito y sonrieron con desprecio a través de mentiras. Pertenecía a la que lo construyó, a mí. Gracias por mirar, guerreros de cubículo. Pulsen ese botón de suscribirse. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás solo. La venganza de la cafetera ataca.